Carolina Pinza Torres, estudiante del segundo ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría. A continuación les voy a explicar mi trabajo de la materia de microeconomía. Empezamos con una frase: quien nunca ha cometido un error nunca ha probado algo nuevo. Tema: excedente del productor y del consumidor. Dentro del índice de mi trabajo, dentro del excedente del productor va a consistir la definición del excedente del productor, cómo calcular, la fórmula, un ejemplo, y excedente del productor y del consumidor. Como segundo título tenemos excedente del consumidor y dentro de eso abarcará la definición, cómo calcular, el concepto, un ejemplo, excedente del consumo del consumidor y excedente del producto del consumidor. Finalmente terminaremos con una conclusión y una referencia. Dentro de la introducción, exactamente el mismo razonamiento se puede realizar sobre las oferentes o vendedores, es decir, que el excedente del productor es el ingreso que obtiene el oferente por la venta de un bien o servicio menos el costo de producirlo. Dentro del excedente del consumidor es la diferencia entre la cantidad de un consumido dispuesto a pagar por una determinada cantidad de un producto o un servicio. La definición del excedente del productor. El excedente del productor es el área debajo la curva de la oferta, que representa la diferencia entre lo que un producto está dispuesto y es capaz de aceptar por vender un producto por un lado y que el producto realmente pueda venderlo. ¿Cómo calcular el excedente del productor? En el gráfico anterior, en este gráfico de aquí, el excedente del producto es 1 sobre 2, base por altura. Conocemos los números específicos en esa ecuación. 1 sobre 2 por 20 por 25 menos 5, que nos da 200. El precio del mercado es de 25 con la cantidad ofrecida a 20 unidades, lo que el producto realmente termina produciendo, mientras que 5 es el precio mínimo que el producto está dispuesto a aceptar por una sola unidad a la base de 20. Dentro de la fórmula del producto está productos es igual a total menos el total del costo. Además de la manera general en la que la fórmula del excedente del producto es: excedente del producto es igual a ingresos totales menos el costo total. En esta fórmula, los ingresos totales se refieren a los ingresos recibidos por la venta de una determinada cantidad de unidades de un bien, mientras tanto que el costo total se refiere al costo de producción de la cantidad de unidades del bien. Cuando resta el costo total de los ingresos totales, descubre el beneficio total del producto, que también se conoce como excedente de producto. A continuación, un pequeño ejemplo de excedente del producto. Debido a que esencialmente el mismo de todos los productores, el café es un buen ejemplo de un producto para nuestro propósito. Sin embargo, dependiendo de dónde se vende el precio de una taza de café, pueden variar muchos. Starbucks pueden cobrar más que McDonald's por una taza de café, porque los vendedores de café tienen fuertes preferencias con respecto a dónde compran su bebida de café y cuál creen que es el precio razonable por una taza de café. Si un producto puede discriminar perfectamente el precio, teóricamente se podría capturar todo el excedente económico. La discriminación de precios perfecta implicaría cobrar todo el cliente el precio máximo que está dispuesto a pagar por el producto. Excedente del productor y del consumidor. En casi todos los casos se supone que los consumidores intentan maximizar su utilidad en todo momento. Esto significa que están intentando obtener la mayor satisfacción posible cuando consumen un producto. Definición del excedente del consumidor. El excedente del consumidor es el área bajo la curva de demanda que un consumidor está dispuesto y puede pagar por un producto, lo que el consumidor realmente termina pagando. El excedente del consumidor es positivo cuando el precio que el consumidor está dispuesto a pagar es mayor al precio del mercado. ¿Cómo calcular el excedente del consumidor? En este gráfico, el excedente del consumidor es igual a 1 sobre 2, base por altura. El precio de mercado es de 18, con una cantidad demandada de 20 unidades, lo que el consumidor termina pagando, mientras que 30 es el precio máximo que el siguiente está dispuesto a pagar por una sola unidad, la base es de 20. 1 sobre 2 por 20 por 30 menos 18 nos da un valor de 120. La fórmula del excedente del consumidor es consumidor total sobre la mitad de la longitud de la base multiplicada por la altura total. Además, la fórmula más general para calcular la fórmula del excedente fuera del contexto del gráfico es la siguiente. Excedente del consumidor es igual a precio máximo dispuesto a pagar menos el precio real. En otras palabras, esta fórmula para el excedente del consumidor representa la diferencia entre la cantidad más alta que pagaría el consumidor y la cantidad real que paga el consumidor. Un ejemplo del consumidor es: apliquemos la fórmula anterior en una situación de un ejemplo. Digamos que hay un consumidor que está buscando un automóvil que se ajuste a un conjunto particular, especificándose al kilometraje en menos de 50,000 millas, asientos de cuero con calefacción. El precio máximo de este consumidor estaría dispuesto a pagar por un automóvil que cumpla con esos criterios es de $8,000, pero por suerte para ellos, se encuentra un automóvil que está conducido con 30 millas y tiene cómodos asientos de cuero con calefacción y se vende por 6,000.
Conectemos con la fórmula anterior. Excedente del consumidor 8.000 menos los 6.000. Eso significa que en este caso el excedente del consumidor es un total de 2.000. Este dinero sobrante con el consumidor está dispuesto a pagar para su automóvil, ahora puede aplicar a otras compras. Excedente del consumidor. ¿Por qué disminuye el excedente del consumidor cuando aumenta el consumo? La ley de la utilidad marginal decreciente establece que primero de un bien determinado comprando y consumido ofrece mayor utilidad al consumidor que el segundo de ese bien consumido. Por ejemplo, si se tiene mucha hambre, obtendrá algo grado de utilidad, compra un sándwich, por lo que está dispuesto a pagar una cantidad justa por el sándwich. Sin embargo, tendrá menos hambre por el segundo sándwich, lo que está dispuesto a pagar menos por ese sándwich. Eso significa que el excedente del consumidor de un bien determinado disminuirá a medida que consuma más y más de ese bien. Excedente del producto y del consumidor. Los economistas asumen que los consumidores siempre intentan maximizar su utilidad, es decir, la satisfacción que obtienen al consumir un producto. Eligen una cierta cantidad de bienes que maximizarán su utilidad con sus ingresos limitados. Como conclusión, podemos concluir que el excedente del consumidor representa el ahorro de los consumidores debido a la competencia del mercado. Es la diferencia entre el precio máximo que el consumidor está dispuesto a pagar y lo que realmente se paga. Y como conclusión del excedente del productor, podemos decir que son las ganancias adicionales de los productos debido a la competencia del mercado. Es la diferencia entre el precio que realmente recibe el producto y el mínimo que está dispuesto a recibir. A continuación, están las referencias de donde fue sacada la información. Muchas gracias.